Buenos días, bienvenidos a todos al tutorial de cómo crear un ejercicio simple para ser evaluado con MATLAB. Bueno, para empezar accedemos a la página de tutorial de Doctus y entramos con nuestro usuario de profesor. En el servidor de tutorial, pues bueno, siempre tenemos usuarios disponibles que en mi caso voy a utilizar el que empieza por un 1 y tiene 7 ceros y la clave secret. Para crear un ejercicio, un profesor puede crearlos en la pestaña de ejercicios. Aquí podemos crear ejercicios que podamos después asignar a diferentes grupos de alumnos que hayamos creado. De esta forma podemos reutilizar ejercicios de un curso a otro o incluso entre diferentes asignaturas. Aquí en este caso pues tenemos tan solo un ejercicio creado de tipo MATLAB que se llama vectores libres. Vamos a proceder a hacer un ejercicio nuevo, un nuevo ejercicio en el que vamos a evaluar la resolución de una ecuación de segundo orden. Para ello pues le damos a ejercicios y tenemos la pestaña de crear ejercicios. Doctus tiene la opción de utilizar diferentes herramientas para evaluar las entregas de los alumnos. Tenemos la opción de utilizar MATLAB, de utilizar C, de utilizar Excel. Esto condiciona el lenguaje en el que el profesor debe de escribir el código de evaluación. Para este tutorial vamos a hacer un ejercicio de MATLAB. La pantalla para crear ejercicios pues está dispuesta de 4 pestañas. La pestaña general, la pestaña para definir el evaluador, la pestaña para definir enunciados personalizados, que la veremos en otro tutorial, y las opciones del ejercicio. En la pestaña general, pues lo que vamos a introducir, lo que se puede introducir es el nombre con el que vamos a identificar el ejercicio. En este caso va a ser el cálculo de las raíces de un polinomio de segundo orden. Ese nombre pues se muestra en la tabla de ejercicios. En la descripción pues podemos poner un texto que nos ayude a recordar qué es este ejercicio. Podemos dar una descripción más completa del ejercicio. Es una información que no se le muestra al alumno. En el campo enunciado, este es el campo de texto que va a ver el alumno al entregar su respuesta, al igual que la opción de fichero enunciado. Fichero enunciado podemos subir un fichero PDF, en formato PDF, que el alumno pues tendrá disponible al acceder a ese ejercicio para realizar la entrega. El enunciado es muy importante, puesto que es donde normalmente se indica al alumno qué ejercicio, qué problema debe de resolver, pero también pues tenemos la opción de darle un enunciado, lo que nos interesa es que sea personalizado, que sea único para cada uno de los alumnos. La forma en la que Doctus permite al profesor tener enunciados independientes, individualizados para cada alumno, es porque permite que utilicemos la información del DNI, del identificador con el que tenemos identificado a cada uno de los alumnos en la base de datos, pues para parametrizar los problemas que va a resolver. En nuestro caso, pues he creado este fichero Word con el enunciado que va a ver el alumno. Hemos dicho que queremos resolver una ecuación de segundo grado, y en este caso pues el enunciado pues sería pues calcule las raíces de la ecuación ax al cuadrado más bx más c igual a 0, donde a, b y c queremos que sean diferentes para cada alumno. Una forma sencilla de individualizar este problema es que esos parámetros a, b y c pues dependan del DNI.
una opción pues es indicarlo a los dígitos del DNI. Una propuesta es que cada uno de los parámetros, pues que el parámetro A pues se obtenga del primer dígito del DNI más 1. Parámetro B, segundo dígito del DNI más 1. Parámetro C, tercer dígito del DNI más 1. ¿Por qué le sumamos 1? Bueno, pues en este caso la individualización tiene es un punto crítico en la generación de un ejercicio, puesto que tenemos que tener en cuenta todos los posibles casos. Si un alumno tiene un DNI que empieza por 0, pues en este caso no tendría una solución de una ecuación de segundo grado, puesto que el término A sería 0. Queremos que independientemente del DNI de cada alumno, pues tengamos una ecuación de segundo grado, y para ello simplemente pues modificamos esta personalización sumándole 1 a cada uno de los dígitos. Bueno, este texto va a ser el que vamos a copiar en el campo de texto enunciado. Al alumno, cuando entra en la aplicación Doctu para entregar este ejercicio, se le mostrará este enunciado. Aquí tenemos un pequeño editor donde también podemos, pues, por ejemplo, poner en negrita o utilizar alguna de las funciones de edición básicas de HTML. También tenemos la opción de subir un fichero en PDF. En este caso, pues voy a subir el fichero en PDF generado a partir de este enunciado. Será un enlace de descarga que todos los alumnos tendrán acceso al mismo fichero PDF de enunciado. Si grabamos ahora mismo el ejercicio, bueno, pues ya lo tenemos creado, pero no tenemos definido el evaluador. Bueno, lo voy a hacer, voy a grabar este enunciado. Nos aparece ya la lista de ejercicios. La tabla nos indica cuál es su nombre, el enunciado, que tiene un enunciado en PDF y que es de tipo MATLAB. Aquí, pulsando sobre el propio nombre del ejercicio o en el icono de editar, pues podemos volver a acceder a una pantalla para poder modificar pues este ejercicio. En particular, para poder definir el ejercicio tenemos que crear su evaluación, su evaluador. El evaluador se define en la pestaña de evaluador, que está compuesto por 3 campos de texto y la posibilidad de subir un fichero de utilidades. Estos 3 campos de texto pues definen el código que se va a utilizar para rellenar, para evaluar de forma automática el ejercicio. El primer campo que tenemos que definir es la plantilla. La plantilla es un campo en el que le indicamos al alumno cómo queremos que nos devuelva la solución. En este caso queremos que nos devuelva la solución, que son las 2 raíces de la ecuación. Vamos a decir que la primera raíz se va a llamar R1 y la segunda raíz se va a llamar R2. En Doctus todas las entregas de los alumnos realmente se almacenan como código en uno de los determinados lenguajes que utiliza. En este caso va a ser código MATLAB. Entonces vamos a indicar al alumno que nos tiene que entregar la parte real más la parte imaginaria seguida por multiplicada por J para indicar que es el número de imaginario, terminado por punto y coma. Ponemos un 0 para indicarle al alumno que lo que debe de hacer es sustituir los ceros por su respuesta. Esta plantilla se le va a mostrar al alumno para que la rellene, para que la modifique y entregue de esa forma pues la respuesta con una sintaxis conocida. Esta información lo que nos permite es saber que en estas variables R1 y R2 es donde va a estar la respuesta correcta del alumno. El apartado de variables iniciales no lo vamos a utilizar, vamos a utilizar el apartado del evaluador. ¿Cómo funciona Doctus? Ahora tenemos que crear un código en MATLAB que
a partir del DNI del alumno, genere la solución correcta y la compare con la respuesta del alumno. Y en función de esa comparación, genere una nota. Todo eso lo tenemos que hacer utilizando código MATLAB y lo hace el propio profesor. Aquí vemos pues un posible evaluador para este problema. Todos los evaluadores tienen realmente la misma estructura. Lo primero que hay que hacer es que el evaluador personalice el alumno, o sea, personalice el problema, es decir, genere los parámetros que dependen del DNI. Doctus lo que hace es crear en el espacio de trabajo de MATLAB una cadena de caracteres que tiene como nombre DNI en minúscula y almacena el DNI del alumno. Estas tres sentencias lo que hacen es obtener el primero, el segundo y tercer elemento de esa cadena de caracteres, lo transforman en un número, le suman 1 y lo almacenan en las variables A, B y C del código. Voy a pasar a la ventana de MATLAB para intentar verlo algo mejor. Esta parte que tenemos aquí arriba realmente lo que ocurre cada vez que Doctus va a ejecutar, evaluar a un alumno, que es que accede a la base de datos, recupera el DNI y crea en el espacio de trabajo la variable DNI como cadena de caracteres. Después accede a la entrega del alumno y ejecuta el código creando las variables R1 y R2. Y posteriormente ejecuta el código del evaluador. En estas tres sentencias hemos creado las variables A, B y C. Si conocemos los parámetros, pues tenemos la solución explícita que nos da dos soluciones. A esas soluciones las hemos llamado S1 y S2. Es la parte realmente de obtener la solución correcta. En este caso, pues en menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac partido por 2a. Aquí tenemos un pequeño detalle que hay que tener en cuenta, que es que ahora procedemos a hacer la comparación entre la respuesta del alumno y la respuesta del profesor. Ese proceso es siempre más o menos repetitivo, es sencillo, pero hay que hacerlo con cuidado. En este caso, por ejemplo, hay que tener en cuenta que el alumno no le hemos indicado en la plantilla si tiene que colocar en R1 y R2, pues digamos la suma o la resta de la raíz cuadrada, es decir, no sabemos si pueden estar cambiadas, si puede tener la raíz con la qué raíz ha colocado, digamos, en la R1 y qué raíz ha colocado en R2. Por lo tanto, deberíamos de compararlas las dos. Además, pues tenemos que dejar alguna pequeña, digamos, precisión, un límite de precisión. Aquí en esta sentencia lo que comprobamos es que el error absoluto, el valor absoluto del error de la diferencia entre R1 y S1 y R2 y R2 está por debajo de un determinado umbral. Y si es así, es que la respuesta es correcta, pero también podría darse el caso en que tuviéramos que comparar R1 con S2 y R2 con S1. En ambos casos, el ejercicio estaría bien. Doctus, lo único que hay que hacer, lo único que recupera es el valor numérico de la variable nota. En este caso, pues tendría un ejercicio, pues tendría una nota de valor 10. En caso contrario, tendría un valor 0. Bueno, pues únicamente el código de evaluación es el que vamos a copiar en la pestaña del evaluador. Y esto ya tenemos creado el ejercicio.